Buenos días, me da mucho gusto saludarlas, como siempre les digo, nuevamente aquí en vivo desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy vamos a platicar sobre la protección intelectual a obras de adultos mayores. ¿Cuántos de ustedes no han escrito una canción, un cuento para sus nietos, un libro de las historias de su vida? ¿Y esto ustedes lo tienen protegido? ¿Saben que se puede proteger todas estas obras que ustedes están creando y que son propiedad intelectual? Pero además, tener una cantidad de recursos por el uso de estas obras. Y hoy platicaremos respecto de ese tema con el experto que nos acompaña aquí en el estudio. Pero antes, ya saben, y como es costumbre, vámonos a esta cápsula que ha preparado con mucho cariño el equipo de producción para todos y todas ustedes. En México está garantizada por ley la protección de los derechos de autor sobre obras o creaciones que registren sus autores. Estas pueden ser literarias, pictóricas, musicales, dancísticas, científicas e incluso símbolos, logos o marcas registradas, entre muchas otras. Este derecho a la protección intelectual de obras quedó establecido a nivel internacional en el Convenio de Estocolmo desde 1967, por el que se formó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y al que México se sumó posteriormente. En nuestro país está tutelado en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, lo que garantiza que los beneficios económicos que una obra genere puedan ser reclamados por su autor. Hoy en Aprender a Envejecer hablaremos sobre la protección de los derechos de autor en aquellos casos en los que los creadores son personas adultas mayores. Pues ya de regreso aquí en el estudio, y hoy nos acompaña el abogado Bernardo Fernández del Castillo, socio de Ibáñez Fernández del Castillo Malagón y además miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en la Comisión de Propiedad Intelectual. Así que algo ha de saber de este tema, ¿verdad? Me da mucho gusto que esté el día de hoy platicando con nosotros. Encantado, Nancy, de estar aquí con ustedes y en Canal 11. Siempre es un gusto poder participar y platicar, como bien decían en la cápsula, de este tema que vamos a hablar, que es el derecho de autor. El derecho de autor. Yo a lo mejor ya estoy jubilada y de pronto se me ocurre escribir un cuento para mis nietos, como yo decía en la introducción, la historia de mi vida, y ya siendo una persona adulta mayor que no tendré que contar, pero esto es una creación intelectual y se protege jurídicamente. ¿Qué es el derecho de autor? Pues mira, creo que ahorita lo explicas muy bien, ¿no? Todo mundo siempre está creando algo y a lo mejor no nos damos cuenta de lo que tenemos. Aquí existe el derecho de autor, y el derecho de autor está regulado en una ley, y además hay una autoridad que está atrás de todo esto. Tenemos una ley que es la Ley Federal del Derecho de Autor, y tenemos el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es la autoridad que se encarga de estar vigilando y de proteger todo esto que hablamos del derecho de autor. El derecho de autor, la misma ley lo establece, es un reconocimiento que le va a dar el Estado a esta persona, a este creador de ciertas obras, y le va a conceder ciertos privilegios. Y estos privilegios evidentemente le van a dar ciertos derechos y algunos reconocimientos que la ley contempla como unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Hablando del derecho de autor, aquí, como tú ponías, un ejemplo muy interesante es, por ejemplo, esta persona que decide, se retira, como tú dices, y decide escribir un libro. Ese libro como tal es la obra. Y ahí es en donde la ley te dice, te estoy haciendo un reconocimiento y por lo tanto tienes derecho a proteger esta obra y además la puedes explotar, que eso es lo maravilloso de la materia. Entonces, en esta materia y en este tema, cuando hablamos del derecho de autor, hablamos de un creador y hablamos de una obra, es importante que el auditorio lo entienda y que se anime si en caso que tenga una obra, como tú bien decías, y la ley también es muy clara
y te dice en el artículo 3 inclusive, ¿qué son las obras? Tú ahorita hablabas de una obra literaria, pero tenemos programas de radio, tenemos obras escultóricas, tenemos cantidad de obras que la ley reconoce y que dependiendo de la persona, pues irá creando sus propias obras. Es que yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas no estarán creando nuestros amigos, nuestras amigas, que no saben que son obras, poemas que escriban, canciones, pinturas, todo eso es su creación intelectual y se protege. Claro, entonces aquí lo importante es saber que en el momento en que una persona de su intelecto plasma algo en un soporte material, en ese momento la ley reconoce una obra y está protegida. Desde el momento en que uno lo pone en un soporte material. Soporte material, si hablamos, por ejemplo, de una pintura, puede ser el lienzo donde está pintando. Si estamos hablando del libro, pues evidentemente serán las hojas donde está escribiendo. En ese momento nace a la vida jurídica esta obra. Y ahí es donde entra el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la ley, y es en donde te da toda esta protección. Si seguimos con el ejemplo de la persona que decidió escribir el libro. Entonces, en el momento en que tiene el libro, ya tiene una obra, es una persona física, entonces él es el titular de esta obra. Y por lo tanto, esta persona en automático, por ley, adquiere dos derechos que la misma ley reconoce. Por un lado es el derecho moral y por otro lado tenemos el derecho patrimonial. ¿Me puede ayudar a explicarles qué es el derecho moral y Claro. cuál es el patrimonial? Y es importante que el auditorio lo conozca. El derecho moral, así lo establece la ley, es el que va pegado al creador, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que yo como creador de este libro tengo el derecho a que se me reconozca siempre como el autor del libro. A mí también el derecho moral me da ese derecho para poder decidir si yo quiero divulgar o no la obra. Probablemente escribiste el libro, pero no quieres que nadie la conozca. O a la inversa, decides darla a conocer y vas a buscar a terceras personas que te ayuden a explotarlo. También tienes el derecho a retirarlo, evidentemente. En el momento en que el autor decida retirar su obra, tiene todo el derecho para hacerlo. Otro tema del derecho moral, evidentemente, es que tú tienes ese derecho para que se pueda modificar o no la obra, ¿correcto? Solamente tú puedes autorizar si quieres que se cambie, por ejemplo, en este caso, cualquier apartado de tu libro. Por supuesto que si es una pintura, nadie la puede modificar a menos de que tú des esa autorización. Y eso es lo que te da a ti ese derecho moral que va, pues, como se dice, ¿no?, pegado a la persona, y ese nadie se lo va a poder quitar al autor. ¿Y el patrimonial? Y en ese momento nos brincamos al derecho más patrimonial. interesante el patrimonial. Y eso es lo que la gente es importante que lo sepa, porque el derecho patrimonial, como el nombre lo dice, es que tú puedas de alguna forma explotar esa obra. Y yo a lo mejor permitirle a un tercero que lo publique y se me genera una lanita. Por supuesto. O que le digo a alguien que a lo mejor tiene un programa de televisión, mi libro puedes volverlo programa de televisión, otra Claro. lanita. Ahí o a entra. un productor de cine y en eso a lo mejor, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, el derecho patrimonial le da al autor ese derecho para poderlo explotar. ¿Qué quiere decir explotar? Pues que puedas recibir tú una remuneración. Usted lo dice elegantemente, yo digo una lanita extra para Efectivamente, poder por estar supuesto. viviendo cómodamente en esta etapa de mi vida. Y por eso ponía el ejemplo de esta persona que se retira, que tiene tiempo. El momento en que crea esta obra, esta pintura, estamos hablando del libro, efectivamente tiene esa oportunidad no solo de dar a conocer su obra, sino de recibir algo a cambio. Y esa es la famosa remuneración. Aquí en el derecho patrimonial también quiero que la gente sepa que es algo que no es nada complicado, que es muy interesante, y tú tienes ese derecho para autorizar a la persona que tú quieras para que pueda explotar esa obra. Inclusive la ley te dice, puedes cederle los derechos patrimoniales o le puedes dar una licencia. La licencia quiere decir que te autorizo a ti
para que lo explotes, pero de alguna u otra forma sigo yo siendo el titular de la obra. Inclusive en la licencia, y ahorita pusiste un ejemplo muy bueno, te dice que puede ser exclusiva o no. En el caso del libro, yo puedo acudir, por ejemplo, con la editorial para que haga el tiraje, para que pueda salir el libro y que ellos mismos me ayuden a explotarlo. Pero ¿qué pasa si el libro, que se vuelve tan famoso, me busca una casa productora y quiere hacer una película? Pues también. Por supuesto. También. Entonces, en ese momento, tienes una licencia, probablemente con la editorial, seguramente de exclusividad, en donde ellos les autorizas para que hagan única y exclusivamente el libro, pero la bondad de la ley es que te dice, voltéate ahora con un tercero y dale el derecho para que él se dedique a hacer la película. Pues ahorita nos va a seguir platicando de eso, vamos a ir rápido a un corte y regresamos al estudio. A pesar de mi edad, trato de seguir formándome, ¿no?, para ser un profesional completo en lo que yo hago, servir, ayudar. Mi lema es que si salgo yo a la calle tengo que hacer algo por alguien, por un extraño. El día que no haga algo por un extraño no me siento a gusto. Seguir capacitándome, seguir preparándome. Esa es mi visión. Mi primer meta ahorita es certificar, no nada más seguir certificando perros, seguir preparando gente, ayudando a gente, hasta que ya sí, yo considero que a lo mejor voy a andar con bastón, pero vamos a seguir así. ¿Qué les diría? Pues gracias por haber dado lo mejor de ustedes, o de ti, perro, en beneficio de la humanidad. De verdad estoy muy agradecido. Pues seguimos aquí en vivo con el abogado Bernardo Fernández del Castillo, platicando respecto de propiedad intelectual de personas adultas mayores. Abogado, ¿me acompaña a ver qué nos quiere preguntar el día de hoy el público respecto de este tema? Hola, mi nombre es Juana García, tengo 58 años. Quiero saber la diferencia entre propiedad intelectual y el derecho de autor. Propiedad intelectual y derecho de autor, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, y creo que la señora Juana hace una gran pregunta porque existe esa confusión y es importante comentarlo para que la gente se quede con la idea. Nosotros hablamos en el género de lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual podemos decir que está integrada por dos grandes áreas. Una que es el derecho de autor, del cual estamos hablando ahorita, y existe otra que es la propiedad industrial. Aquí en México está regulado ambas, como bien lo decíamos, en derechos de autor tenemos la Ley Federal del Derecho de Autor y es una autoridad que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Si hablamos de propiedad industrial, que será materia obviamente de otro programa, la materia de propiedad industrial está regulada por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la autoridad que conoce y regula todo esto es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En esa área están, por ejemplo, lo que son las marcas, que seguramente han escuchado, tenemos las patentes, tenemos diseños industriales, están ahí las famosas denominaciones de origen, como puede ser el famoso tequila o el mezcal. El mezcal. Y entonces, los trajes típicos. Los trajes típicos, que ahí empezamos a hablar ya de otras figuras que recientemente se adaptaron a la ley, y eso es la propiedad industrial. Nosotros hoy en día estamos hablando del derecho de autor y ahí es en donde tenemos esas dos grandes áreas. Esas dos áreas conforman lo que es la propiedad intelectual. Correcto. Creo que de esa forma podemos contestar la pregunta y que puedan diferenciar una cosa de otra. Oiga, abogado, ¿por qué es importante proteger mis obras? Porque a lo mejor yo no les doy el cierto valor y estoy creando día a día y no les doy el valor y dejo ahí cuestiones valiosísimas que más adelante a lo mejor un tercero me las explota. Es un excelente punto el que mencionas. Como decíamos en la cápsula anterior, en el momento en que tú plasmas algo en el soporte material, automáticamente la ley lo reconoce como una obra. Pero el hecho que la ley lo reconozca no quiere decir que el día de mañana, como tú dices, si alguien me copia esta obra o me la roba y la empieza a explotar, es muy importante
para efectos de hacerlo efectivo frente a terceros, como se dice legalmente, es muy importante acudir al Instituto Nacional del Derecho de Autor y solicitar la protección de la obra. Es difícil, tengo que contratar un abogado, voy a hacer grandes filas, me van a pedir un montón de información, ¿o cómo es el trámite ante el INDAUTOR? No, sí, fíjate que también es un punto muy importante para el auditorio, es algo extremadamente sencillo. Aquí creo que es muy importante aplaudirle al Instituto Nacional del Derecho de Autor el gran trabajo y la labor que está haciendo, porque de entrada que la gente sepa que la oficina está en la calle de Puebla, en la colonia Roma. Ahí puedes acudir, hay un extraordinario servicio, hay completa asesoría y tú puedes acudir con esta inquietud que tengas de tu obra o de cualquier situación y te pueden explicar y ahí mismo puedes tú solicitar el registro. Pero también a raíz del COVID y con esta intención de actualizarse, lo que es el INDAUTOR, recientemente, no tendrá más de un año, creó una plataforma en línea. Ajá, las ventanillas en línea. Claro, que permite a la gente a través, desde la comodidad de su casa, poder registrar sus obras. Hoy en día está limitado para poder registrar obras y hay una cantidad de otras cuestiones que conoce el INDAUTOR y que hoy en día está limitada la plataforma. Pero para el tema del que estamos hablando, esta obra literaria, por ejemplo, la puedes registrar en línea. Es un costo muy accesible, hay que pagar derechos al gobierno, rondan alrededor de los 300 pesos. Sí. Y la verdad es que si tú registras, invito a la gente a que lo haga inclusive como prueba, si ustedes solicitan la protección de su obra en línea, pagando los derechos, que también lo puede hacer en línea, en días tienes la respuesta y tienes tu título. Así de ya práctico. Tu certificado y ahí tengo la protección jurídica de mi obra. ¿Qué no puedo registrar? Porque a lo mejor a mí se me ocurre, bueno, ahorita me voy a poner a cantar una canción y la registro. Y es una extraordinario pregunta la que haces, porque también esa facilidad que te da la autoridad no deja también mencionar que siempre es recomendable que las personas acudan con un especialista, ¿no? ¿Por qué? Porque también la misma ley, así como te dice que sí puedes registrar, hay ciertas cosas que también no puedes registrar y hay ciertas cuestiones que pues tienen cierta lógica. Por ejemplo, la legislación como tal. En el momento en que hay un decreto y hay una nueva ley, tú no puedes agarrar y decir yo voy a registrar la ley y esa ley yo quiero que sea una obra literaria a mi nombre. No, el Código Penal, ¿no? Y que todo el mundo me pague regalías, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si hablamos de una pintura, pues yo no puedo registrar, por ejemplo, agarrar y decir, pues el número 1. Y yo dibujo el número, yo tengo el número 1 y nadie puede usar el número 1, ¿no? Te habla de que no puedes estar los números. Lo que sí puedes registrar, evidentemente, es la forma en la que lo expresas. Hablábamos de las recetas de cocina. No puedes llegar tú a registrar la receta como tal, o las fórmulas. Sin embargo, la forma en la que lo expresas, ya sea a través de un video, ya sea a través de un libro, la forma en la que está expresado es la forma de lo que realmente puedes proteger. Entonces también creo que tienen acceso la gente desde su casa, tenemos la ley, no es una ley complicada, es una ley relativamente sencilla, esto que estamos platicando está ahí plasmado y ahí hay un artículo expreso que te dice qué sí puedes y qué no puedes registrar. Creo que siempre es bueno invitar a la gente a que busque la ley y no te tarda más de 15 a 20 minutos en leer algunos artículos y eso les va a abrir un poquito la mente y los va a animar a que puedan acudir y crean sus propias obras. Ya nos dijo que el registro aproximadamente ronda en los 300 pesos. Ahora, ¿puedo heredar estos registros a mis seres queridos? Sí, por supuesto. Así como mencionamos, tenemos el famoso derecho moral y el patrimonial. No olviden eso. También en la misma ley, cuestión de que lo puedan leer, hay cantidad de artículos en internet, nada más hay que checar que sean artículos que sean realmente de confianza, pero ahí lo pueden entender. Tenemos el derecho moral y el derecho patrimonial, no lo perdamos. El derecho moral, ese siempre va a estar pegado al autor. Aunque muera el autor, se le va a tener que reconocer. Sin embargo, esos derechos los puede heredar, por supuesto, y sus herederos podrán explotarlo, como bien lo decíamos, a través de los derechos patrimoniales. Y tenemos casos increíbles, tanto aquí en México como a nivel internacional. Autores que... A nivel internacional, como tú habrás escuchado o el auditorio habrá escuchado, podemos hablar, por ejemplo, de toda la colección de la música de los Beatles, por ejemplo.
que todo el mundo conoce, ¿no? Esos derechos que hoy en día ya muchos de ellos ya no están con nosotros, no son de ellos los derechos, ya son de terceras personas, de empresas. Se rumoraba que artistas compraron esos derechos y los explotan. Aquí en México tenemos muchos casos muy sonados, como pueden ser de grandes artistas y personajes que hemos tenido a través de la historia, como puede ser un Cantinflas, por ejemplo, grandes compositores que hemos tenido, que ya no están con nosotros, lo mismo, ya sea sus herederos o diferentes personas tienen esos derechos y los siguen explotando. Y la remuneración que reciben, sabemos que es cuantiosa, ¿no? Pues ahí está, amigos y amigas, a registrar las obras que tengan para que éstas sean protegidas y además les generen unos recursos adicionales a ustedes. Quiero agradecerle muchas gracias, abogado Bernardo, por haber estado el día de hoy con nosotros platicando respecto de este tema. Y bueno, como siempre, a todos y a todas ustedes que nos siguieron a lo largo de nuestra transmisión, les agradezco y ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula que nos enseñará cómo cambiar la contraseña en mi cuenta Infonavit. Y yo los veo la próxima semana. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, es el encargado de otorgar créditos hipotecarios a sus derechohabientes para que puedan tener acceso a una vivienda digna. Para agilizar los trámites y servicios, el Infonavit ha implementado la plataforma digital llamada Mi Cuenta Infonavit, mediante la cual todo aquel que lo requiera puede consultar su estado de cuenta o conocer los detalles referentes a su crédito hipotecario, entre otros servicios. Si ya cuenta con un registro en el sitio web oficial del Infonavit y olvidó su contraseña, no se preocupe. Hoy en Aprender a Envejecer le diremos los pasos que debe seguir para restablecerla y tener nuevamente acceso a su información. Hay que seguir estos pasos en su dispositivo móvil. Desbloquee su teléfono y vaya a su navegador de internet Chrome o Safari. Después ingrese al sitio web micuenta.infonavit.org.mx. Seleccione la opción ¿Olvidaste tu contraseña? A continuación, introduzca su número de seguridad social. Después escriba el texto de la imagen en el campo correspondiente, que es el método de seguridad que utiliza el sitio, y luego pulse en Continuar. Le proporcionarán sus datos de contacto para que verifique si son correctos. Después elija la forma más cómoda para restablecer su contraseña, el número de celular que registró o su correo electrónico. En esta ocasión usaremos como ejemplo el correo electrónico. Una vez hechos estos pasos, seleccione Continuar. Le enviarán un mensaje con las instrucciones que debe seguir. Salga del navegador de internet, entre a su correo y pulse en el mensaje que el Infonavit le envió. Continúe presionando el botón Cambia tu contraseña. Ahora, cree una contraseña que tenga los siguientes elementos: una letra mayúscula, una minúscula, un número, un carácter especial como un signo de admiración o interrogación, y recuerde que la extensión debe ser de 8 caracteres mínimo. En el siguiente campo confirme su contraseña y después pulse en Continuar. ¡Felicidades! Su contraseña ha sido restablecida exitosamente. Para acceder a su cuenta, presione en Entra a mi cuenta Infonavit. Luego ingrese su número de seguridad social y su nueva contraseña. De esta forma podrá seguir aprovechando las herramientas que el Infonavit le ofrece sin salir de casa. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnologia@aprenderenvejecer.tv. Hasta pronto. Qué gusto nos da saludar a las personas que nos ven a través de la señal del 11. Gracias por comunicarse y dejar sus mensajes desde Naucalpan, Veracruz, Oaxaca y muchísimos abrazos hasta Zacatecas. Y como es muy, pero muy importante que conozcan sus derechos como adultos mayores, les recomendamos que visiten el blog de Aprender a Envejecer. En esa página pueden ver la información que ofrecen los especialistas que nos acompañan. También les invito a que dejen sus comentarios. Como nos escribe Belinda López, nos dice que no se pierde los programas y nos agradece por la dedicación. Tere Guerrero nos saluda desde Aguascalientes. Juanita Ávila nos ve desde Arizona.
Y Cali Erika manda un fuerte abrazo a todo el equipo de Aprender a Envejecer. Y desde aquí del estudio también les mandamos un fuerte abrazo a todos los que se conectan con nosotros en el Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya para terminar el programa, vámonos a bailar In the Mood con el internacional Pepe González y su orquesta. Nos vemos mañana.